Gestión Cultural, el podcast, episodio número 119. Hoy hablaremos sobre la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Dígase la Convención de la UNESCO de 1972. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy vamos a hablar, 31 de enero del año 2025, ya final de mes, ¿no? Se acabó el mes, por fin se acabó enero. Vamos a explorar uno de los documentos más relevantes en la historia de la conservación cultural y natural. Es la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, también conocida como la Convención de UNESCO de 1972. Esta convención es importantísima porque estableció las bases para la identificación, la protección y la preservación de sitios con un valor universal excepcional. Esto va a ser muy interesante, ¿no? Este concepto de valor universal excepcional, y vamos a adentrarnos poquito a poquito sobre qué significa y por qué lo propusieron de esta forma. Sin embargo, recordarte que tenemos abierta la convocatoria para el diplomado en marketing cultural. Tenemos 8 sesiones, 8 sábados, en donde vamos a estudiar precisamente cómo promocionar proyectos culturales, cómo promocionar sitios de patrimonio cultural, ¿por qué no? El punto es poder estudiar cómo el marketing puede ser utilizado como una herramienta para promocionar cualquier manifestación o expresión cultural. Recordar que empezamos en agosto, así que deberías de apuntarte ya, ¿no? Porque los cupos se llenan. Recordad que puedes visitar acultura.org diplomado para poder no solo conocer más, sino que inscribirte directamente para que así ya estés listo o lista para empezar ese proyecto cultural que tanto tenés en mente, pero no sabes por dónde empezar. Dicho esto, vamos al meollo del asunto del día de hoy, ¿no? ¿Qué es la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural? Esta convención, que fue firmada en 1972, por eso se llama, ¿no?, Convención de UNESCO de 1972, es un tratado internacional y es llamada Convención de la UNESCO de 1972 porque fue adoptada por la UNESCO, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y esta convención busca proteger y conservar los sitios culturales y naturales más valiosos del mundo, ¿no? Acá están los sitios, como bien dice su concepto, ¿no?, que estas mismas personas propusieron, tienen un valor universal excepcional, ¿no? Entonces, el objetivo de esta convención tiene que ser garantizar no solo la identificación, ¿no?, de este patrimonio, sino que la protección y la conservación de estos sitios. Sobre todo porque tienen no solo esta importancia universal, que ya lo mencionamos, sino que las futuras generaciones deberían de gozar y disfrutar de ese patrimonio que ya las generaciones presentes hemos disfrutado, ¿no? ¿De dónde nace? Bueno, durante el siglo XX hubieron muchísimos conflictos bélicos y sobre todo también el desarrollo urbano, ¿no?, que empezó a explotar gracias a que pues se abandona en muchos países el desarrollo rural o el sector agrícola y se empiezan a llenar las urbes, y esto hace que el desarrollo urbano acelerado ponga en peligro numerosos sitios históricos y paisajes naturales, ¿no? Entonces, en respuesta a ello, la UNESCO empieza a trabajar en la creación, en la propuesta de un marco legal, porque recordemos que esta es como una ley internacional, pues básicamente, en donde se hable eso, ¿no?, la conservación del patrimonio cultural y natural, pero a nivel universal. Es decir, que aunque sea un patrimonio, aunque sea un sitio que le corresponde a X país, todos los demás países, todas las demás personas, deberíamos de tener el interés, la obligación, la responsabilidad de protegerlos, a pesar de que no sea de nuestra propia nación, ¿verdad? Esta convención fue adoptada el 16 de noviembre de 1972 en la Conferencia General de la UNESCO, ¿no? Hay algunos aspectos principales de esta convención que marcan un antes y un después en la gestión del patrimonio cultural. Número uno, la propia definición, ¿no?, de patrimonio cultural. Dice que son aquellos monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos que poseen un valor universal excepcional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son únicos, ¿no? Son únicos en su estilo, en su tipo, en su mensaje, en su detalle.
Igual define lo que es el patrimonio natural, que son formaciones físicas, geológicas y ecológicas de importancia mundial. Y además, aquí se agregan los hábitats que tienen especies en peligro, ¿no? En peligro de extinción, tanto como fauna y flora, ¿no? Por otro lado, esta convención propone algo bien interesante, que es la creación de la lista del patrimonio mundial. Una de las principales acciones de esta convención, al crear esta lista, es que crea espacios, o define más bien espacios, que son patrimonio de la humanidad. Es decir, que esos patrimonios es responsabilidad de todo el mundo de protegerlos, de preservarlos, y que también, más allá de la soberanía que puede tener cada país, todos los gobiernos del mundo y, bueno, actores del sistema internacional deben de velar por la seguridad de ese espacio, ¿no? Ya sea que no lo administren o sí lo administren, etcétera, son patrimonios que le pertenecen a toda la humanidad. Dejan de ser únicamente exclusivos, ¿no? De esa población en concreto, y vienen a ser parte de el colectivo humano, ¿no? La aldea global. Y esto es bien interesante porque actualmente hay más de 1100 sitios registrados en más de 160 y creo que ya van 167 países, ¿no? Entonces es bien curioso porque cada año, pues se suman nuevos sitios, y estos sitios pues van creando una gran relevancia. Es motivo de celebración, ¿no? Que un espacio, que un patrimonio cultural sea catalogado como patrimonio de la humanidad, que entre a esta lista de patrimonio mundial. Y esto lo crea la propia convención como una forma de asegurarse que los países se responsabilicen de proteger este patrimonio universal, ¿no? Que tiene un valor universal excepcional. Y que este es otro gran punto, ¿no? Que trae la convención. Los países que firman esta convención, que por suerte básicamente toda Latinoamérica y España están adheridos, ¿no? Han ratificado esta convención, se comprometen a identificar, proteger y preservar el patrimonio mundial, ¿no? Es una responsabilidad de todas las personas. Y también lo interesante es que obliga a todos los gobiernos a informar regularmente a la UNESCO sobre el estado de conservación de estos sitios. Entonces va más allá de una política pública o va más allá de una promesa de campaña, ¿verdad? Sino que lo que pretende es que pues se entreguen informes, se entreguen responsabilidades. Hay una especie de auditoría internacional sobre la protección de estos sitios de patrimonio mundial, ¿no? Entonces es interesante. Ahora bien, precisamente porque como no todos los países, ¿no? Estamos en condiciones económicas iguales, o a veces hasta en condiciones sociales, la convención también propone crear el Fondo Internacional de Patrimonio Mundial, en donde la idea es proporcionar precisamente, ¿no? Asistencia financiera y técnica a los países que lo necesiten, ¿no? Que si es necesario apoyo internacional, porque como es una responsabilidad internacional, pues a través del fondo se pueda administrar y gestionar estos apoyos. No hay muchísimos beneficios que trae esta convención. Por un lado, la propia protección internacional, ¿no? Los sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial reciben apoyo constante para su conservación, porque ya no solo pasan a ser responsabilidad del gobierno, repito, sino que a nivel internacional. Por otro lado, que es algo bien curioso que pasa en muchos lugares, y que a veces el lugar, el turismo del espacio gira alrededor de ese patrimonio, ¿no? La promoción del turismo cultural y sostenible, la inscripción de un espacio en esta lista aumenta el reconocimiento de todo el lugar, ¿no? De la ciudad que está cercana, de la población que está cercana, y se convierte en un atractivo turístico de un sitio. Y por otro lado, esto trae conciencia y educación, ¿no? Porque aquí se fortalece la identidad cultural y la conciencia sobre la importancia del patrimonio, además de que promueve de alguna forma el reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no? Cuando se inscribe un espacio como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad, reconozco que ese espacio también es mío, que también es responsabilidad mía protegerlo, conocerlo, respetarlo, ¿no? Reconocerlo como tal. Entonces, esta conciencia como universal, como de que pertenecemos a una cultura humana general, ¿no? Es interesante porque lo que hace es eso, ¿no? Promover esa conciencia, evitar la discriminación, el racismo, ¿no? Que imagínate que este pleno siglo XXI todavía estamos luchando contra eso, pues el patrimonio cultural pone su granito de arena con eso. Ahora bien, hay desafíos importantes que nacen en aras de esta propia convención. Por un lado, las amenazas ambientales, ¿no? Y la urbanización, el cambio climático, la contaminación, la expansión urbana,
afectan la preservación de muchos sitios y a veces el hecho de que estos sitios sean nombrados como Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, a veces son como una piedra en el zapato de diferentes, no solo de los gobiernos, de empresas, de organizaciones que pues a lo mejor estás impidiendo, ¿no?, cierto desarrollo, cierta inversión y pues no solo hay una amenaza además climática, que esto pues ya sabemos que existe, sino que también esta amenaza urbanística, ¿no? Por otro lado, el turismo masivo, ¿no? Ya vimos de que hay una gran ventaja porque este sitio, al poner relieve, ¿no?, de que existe, de que está ahí en el mundo, pues lo bueno es que hace eso, ¿no? Que las personas decidan visitar y conocer esta nueva cultura. Bueno, que no es nueva, pues, pero que es nueva en el mapa, por así decirlo. Pero al haber ese turismo masivo, pero sobre todo descontrolado, ¿no? Que los gobiernos no ponen control en ese turismo, el exceso de esos visitantes puede generar un impacto negativísimo en la conservación del patrimonio, ¿no? Y por eso muchos patrimonios prefieren mejor cerrar, o incluso hay comunidades que impiden precisamente que se convierta en patrimonio o que se establezcan programas de turismo cultural, ¿no? Porque ese turismo masivo pues, puede llegar a ser muy, muy contradictorio porque en vez de crear conciencia sobre la protección, lo que hace es destruirlo, ¿no? Y que aquí también otro gran problema que hay es la propia falta de recursos, ¿no? El Fondo de Patrimonio Cultural no es suficiente. No todos los gobiernos, no todos los países cuentan con los medios financieros y a veces tampoco medios técnicos, ¿sabes? Porque hay cosas que, bueno, hay universidades de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, que viajan a ciertos países, ¿no? Que no tienen ciertas ciencias, ciertos técnicos, ciertos aparatos, ¿no? De desarrollo tecnológico para estudiar ciertos sitios arqueológicos, para estudiar ciertos parques nacionales, ciertos bosques. Y esto sucede porque en los propios países no existe esa educación, no existe esa tecnología. Entonces hay una falta de recursos no solo en la protección del patrimonio, sino que también en el desarrollo del conocimiento para preservar ese patrimonio. Es un reto interesante. Ahora bien, algo muy curioso y que esto también es un trabajo de la gestión cultural es conocer cómo se inscribe un sitio en la lista de patrimonio mundial. Y bueno, la propia convención y la propia UNESCO tiene sus propios lineamientos. El primer paso va a ser identificar este sitio y lo nomina el propio gobierno, ¿no? Del país en el que se encuentre. Pasa a lo que llaman una lista indicativa, es decir, una lista de propuestas, una lista de nominaciones que el propio gobierno considera que ese lugar, ese espacio debería considerarse como un patrimonio de la humanidad. Pues una vez que este país tiene esta identificación, debe de preparar un expediente, ¿no?, de nominación detallado, ¿no?, justificando por qué este espacio tiene un valor universal excepcional y lo manda a la UNESCO, ¿no? La UNESCO, este es el siguiente paso, pues ya, además de recibirlo, lo manda a evaluación, a que se prepare un informe técnico a dos organismos expertos, ¿no? Y muy interesantes que también podríamos hablar en otro episodio. Por un lado, si es un patrimonio cultural, lo envían al ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ¿no?, por sus siglas en inglés. Y si es un patrimonio natural, lo mandan a la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una vez estos organismos, ¿no?, estudian, ¿no?, que el hecho, si no, este espacio tiene un valor universal excepcional y tiene todo bien detallado por parte del gobierno que lo ha propuesto, pues lo mandan al Comité del Patrimonio Mundial, que es un comité como un poco cerrado, exclusivo, que sale de los mismos países de la UNESCO y lo conforman 30 representaciones, ¿no? 30 representaciones diplomáticas. 30 países establecen este Comité Especial del Patrimonio Mundial que se van rotando cada cierto tiempo. Y bueno, este comité ya revisa, ¿no? Revisa las recomendaciones y toma la decisión final sobre incluir el sitio o no en la lista, ¿no? Entonces es un proceso un poco con bastantes filtros, ¿no? Un poco burocrático, también déjenme decirle, un poco político, ¿no? Porque al final no es como que es una decisión nada más de técnica, ¿no? Es una decisión política en donde los gobiernos, por algún interés también político, pueden decidir proponer un sitio o dejar también, ¿no?, de un sitio que quizás tiene el valor universal excepcional, pero deciden no promocionarlo, deciden no incluirlo en esta lista indicativa, ¿no?, en estas nominaciones.
Una vez que ya el comité, ¿no?, ha decidido que un espacio va a entrar en esta lista de patrimonio mundial, que como les mencioné es bastante prestigiosa, es un gran honor, pues ya el país, el gobierno en el que recibe esta distinción, debe de garantizar que pues, va a haber una protección del sitio y debe de reportar regularmente, como decía, hacer informes sobre el estado de conservación. ¿No? Es una gran responsabilidad lo que viene y acepta, ¿no? Y aprueba. Por eso es que, bueno, también tiene un poco de sentido que sea el mismo gobierno el que pues acepte esta responsabilidad, ¿no? Diga, si miren, este lugar es excepcional y pues me voy a responsabilizar de que si ustedes deciden nombrar esto como un patrimonio de la humanidad, pues yo lo voy a proteger, ¿no? Lo voy a proteger como eso, como un patrimonio ahora universal. Así que esto es bien interesante, ¿no? Es una convención que podríamos estar, bueno, y hay cursos enteros sobre esta convención y sobre todo lo que se está haciendo en aras de esta convención, la cual marcó un antes y un después en la protección del patrimonio cultural, el cual es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de la gestión cultural y del cual muchas personas no solo viven, sino que también es una gran labor proteger estos espacios, porque como menciono, no solo, por ejemplo, crisis climáticas como las que estamos viviendo, sino que también, la mano humana, ¿no?, está haciendo un poco ahí destrozos, no solo en la cuestión natural, pues del patrimonio natural en general, sino que el patrimonio cultural, ¿no?, por intereses ajenos a la propia humanidad, como dice el nombre, ¿no? Así que la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 es un pilar fundamental en la conservación del legado de la humanidad, de que, bueno, aceptamos que hay una diversidad cultural, pero bien interesante, ¿no? Que también aceptamos que hay una cultura humana, ¿no? Hay una cultura como especie humana, ¿no? Y esto pues nos hace conectar entre todos y todas, ¿no? Como eso, como una especie humana. Sin embargo, pues la protección del patrimonio no solo depende de los gobiernos, no solo depende de las organizaciones internacionales, sino que también va a depender de los ciudadanos, de las personas que gestionamos cultura y de hacer conciencia, ¿no?, sobre esto, de poder responsabilizarnos sobre la protección de estos sitios. Así que bueno, este es el episodio de hoy. La verdad es que, como menciono, podríamos pasar aquí hablando horas. Es una convención muy importante y que, bueno, también me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre ella? Dejarnos tu comentario acá en Spotify o en YouTube si nos estás escuchando por ahí o desde donde nos estés escuchando. ¿Qué piensas? ¿Consideras que hay avances? ¿Consideras que hay retrocesos? Me gustaría que pudiésemos conversar porque sin duda es una convención que da para bastante de la plática, ¿no? También recuerda que nos puedes seguir y escribir directamente a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como LinkedIn, que aparecemos como Cultura ORG, y yo estaré súper complacido. Yo leo casi que todos los comentarios, todos los mensajes, los leo, y me complace poder platicar con personas de todas partes del mundo hablando sobre la gestión cultural. Así que, pues nada, muchas gracias por haberme acompañado en un episodio más, en una semana más también de Gestión Cultural del podcast. Yo espero que pues descansemos, renovemos energías este fin de semana y que bueno, ya por fin empecemos el mes de febrero, ya por fin empecemos el año 2025, esperando que todos nuestros proyectos y sobre todo el patrimonio cultural, ¿no?, sea protegido a nivel internacional. Mi nombre es Alejandro Carray, por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.